¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra última edición de Agenda Económica AM de esta semana. Gracias por acompañarnos, 8 de la mañana con un minuto en vivo. Revisamos los temas importantes del día, los dejamos informados con aquellos asuntos que marcan la agenda en materia económica y de negocios también. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias y vamos a partir con el foco puesto en la emergencia que se está viviendo en la zona sur de nuestro país y en particular el detalle del plan que anunció ayer el gobierno. Son 13 medidas en total para un plan de recuperación temprana, dice el Ejecutivo. Esta es una primera parte de un proceso largo, pero que aborda aquellos temas que son más urgentes para las familias allá en la zona sur de nuestro país. Va desde viviendas de emergencia a aspectos relacionados a la continuidad de estudios también de los menores de edad en esa zona, pero también aborda otros factores como temas productivos, por ejemplo, para ayudar a las familias que han perdido todo en el contexto de los incendios forestales que todavía no logran ser controlados y han afectado más de 340.000 hectáreas. Ya les vamos a contar en una nota en qué consisten las medidas anunciadas ayer por el gobierno. También en el programa de hoy y relacionado al tema de los incendios, vamos a estar analizando en detalle cuál es el balance que hacen los sectores productivos respecto al daño que han generado estos incendios allá. En el sector maderero, por ejemplo, estiman unas pérdidas superiores a los $1.000 millones por el daño a las plantaciones forestales de distintas especies. Por otro lado, en el sector viñatero, ven cómo las viñas del Valle de Itata también han quedado calcinadas y en algunos casos podrían ser irrecuperables esas viñas. Por otro lado, en el sector ganadero y agrícola también hacen sus propias estimaciones en un panorama que todavía es confuso, no está tan claro y probablemente el catastro final entregue alguna magnitud mayor respecto al daño que han generado las llamas en la zona sur. Los detalles los vamos a ver en otra nota que hemos preparado para hoy. Y les vamos a contar también sobre la demanda colectiva que presentó el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, en contra de Banco Estado por un caso de fraude. Esto se origina por una multa que aplicó la Comisión para el Mercado Financiero al banco. Son 4.000 UF, precisamente por estos casos de movimientos que no reconocen en definitiva a los clientes del banco. Pues bien, ahora el SERNAC ha preparado esta demanda colectiva para que se restituyan aquellos dineros reclamados por los consumidores, siguiendo lo que establece la ley en esta materia. Los detalles de la demanda se los contamos también en minutos. Y vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en el cobre. Ayer surgió una proyección que es bien interesante y, por cierto, de mucho interés para nuestro país. Goldman Sachs, el banco de inversión norteamericano, proyecta un déficit en la producción de cobre para este año que se estima en cerca de 287.000 toneladas. Hay varios factores que influyen. Por un lado, lo que está ocurriendo en China, por ejemplo, con el reinicio y la reactivación de los sectores productivos allá después de algunos cierres del año pasado. Y por otro, vemos que en Perú, por ejemplo, las protestas que se están focalizando en la zona sur afectan también parte de la producción minera en ese país, uno de los más importantes productores de cobre. Y eso evidentemente que va a generar también aumentos en el precio, que podrían incluso, de acuerdo a algunas proyecciones, superar los $5 la libra. Ya les vamos a contar más también sobre lo que plantea Goldman Sachs en este reporte. Y nos vamos a ver los mercados a esta hora. ¿Qué está ocurriendo con las bolsas? La siguiente gráfica les muestra el detalle de lo que sucede a esta hora en las bolsas en Europa, donde hay caídas fuertes superiores al 1,1%. En el caso del Eurostoxx, el indicador que reúne a varias bolsas europeas. Por otra parte, Londres está cayendo cerca de medio punto porcentual después de una jornada que en Asia, donde ya cerraron las bolsas, también fue bien negativa, con una caída superior al 2% en el indicador bursátil de Hong Kong, mientras que el Nikkei cerró con un alza, pero no muy grande, 0,31%. La bolsa de España, de hecho, está a punto de cerrar también con la primera semana de pérdidas en este 2023. ¿Y qué pasó ayer en el mercado local? Bueno, en la bolsa de Santiago, el IPSA tuvo un alza de 0,53% en el mercado chileno, mientras que el dólar cerró finalmente en 800 pesos, una variación bien leve respecto a lo que había cerrado el día anterior. El cobre, por otra parte, a esta hora está cayendo cerca de 1% en el mercado internacional. Bien, vamos de inmediato entonces a revisar estas noticias en detalle, por supuesto, y vamos a partir con lo que están proyectando los gremios productivos en relación al incendio forestal que se vive en la zona sur y que ha afectado desde la región del Maule hasta la región de Los Ríos con distintos focos.
Hay varios sectores que ya han hecho una estimación más o menos precisa sobre cuál es la magnitud del daño que ha generado desde el punto de vista económico, y mientras que hay otros sectores que todavía no tienen tanta claridad, fundamentalmente porque los incendios están en curso y aún podrían sufrir daños mayores, como en el sector frutícola, por ejemplo, de la zona sur de nuestro país. En lo que sí coinciden todos es que acá habrá un daño profundo en algunos sectores productivos, sobre todo en aquellos que son de pequeño y mediano tamaño. Matías Campos reportó el tema. Según las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, 336.000 hectáreas son las afectadas en el país producto de los siniestros. Catástrofe que dañó importantes regiones en zonas donde el rubro agropecuario y el turismo son una de las principales fuentes de ingreso, generando una millonaria cifra en pérdidas. Del orden del 40% es el promedio de plantación y 60% bosque nativo y otras coberturas vegetacionales. O sea que podríamos estar en torno a las 120.000 hectáreas arrasadas por incendios. La edad media de una hectárea, estamos hablando de un bosque que tiene entre 12 y 16 años, digamos, no está maduro para cosecha, pero tampoco son renovables, del orden de $15.000, estamos hablando de 1.800 millones de dólares de afectación. Pérdidas que impactan a 6.800 productores de diversos sectores, según el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Los gremios ya trabajan en levantar un catastro productivo del daño económico que cada vez se hace más difícil debido al avance de los incendios, mayormente en la masa forestal. Y de esos bosques también muchos corresponden a pequeños agricultores y medianos agricultores. Normalmente esos bosques no están con seguros, por lo tanto la pérdida es total. Y eso va a significar, ¿cierto?, descapitalizar al sector. Es importante entonces que también dentro de las medidas que se vayan tomando se considere el tema de financiamiento y la capacidad, ¿cierto?, que tengan los productores de volver a reemprender sus negocios. Lo que va a requerir es un gran impulso de reconstrucción y también de financiamiento para que la gente pueda reemprender sus negocios. Debido a la situación, las organizaciones están constantemente monitoreando a los distintos sectores afectados. Uno de ellos ha sido el turismo, quienes, a pesar de estar 100% operativos, han recibido un impacto importante dentro de los concesionarios que se encuentran en las áreas silvestres protegidas. Que han tenido que parar sus actividades con una anulación del 100% de sus reservas en plena temporada alta. ¿Cómo mantendrán a sus empleados? ¿Cómo pagarán sus compromisos sin turistas? Preocupante situación para los gremios, quienes aún están a la espera de un catastro en medio de una emergencia que no da tregua y que solo de momento ha dejado millonarias pérdidas para los distintos sectores productores de la parte sur del país. Bueno, y mientras tanto, el gobierno ayer presentaba un plan de recuperación temprano para los sectores que están afectados ahí en la zona, no solo para los sectores productivos, para las familias también. Son 13 medidas en total que implican la coordinación de distintos ministerios que forman parte de esto, que abarca desde asuntos de vivienda a otros productivos, como les contábamos, o bien en materia de educación. Los detalles los vamos a ver en la nota de Belén Vázquez. Ya se cumple una semana del inicio de los incendios forestales en la zona centro-sur del país y las consecuencias son devastadoras. Una veintena de colegios quemados, más de 5.000 damnificados y 3 regiones con alerta roja por el avance del fuego. Por lo mismo, además del despliegue para combatir los siniestros, el gobierno anunció un paquete de 13 medidas que irán a ayuda no solo de las personas, sino también de los sectores productivos. En la medida que avance este trabajo, que se levanten más necesidades por parte de los municipios disponiendo de otro acompañamiento, de otra ayuda, y esto va a ser base para el trabajo posterior de la reconstrucción. Entre las principales medidas está el bono de recuperación, con el que las familias podrán recibir entre 750.000 y 1,5 millones de pesos dependiendo de la afectación. Es de libre disposición y pagado por única vez desde el 13 de febrero. Lo recibirán quienes ya hayan sido evaluados con su ficha básica de emergencia y la idea es que puedan adquirir enseres, ropa o cualquier otro bien que permita darle habitabilidad a una vivienda. Esto es distinto a lo que ocurrió en Viña del Mar, si bien se mantiene el monto máximo. En Viña del Mar eran 4 tramos, acá hacemos 2 tramos, considerando además la situación de que la vivienda en las zonas rurales también tiene otros componentes que no solamente la infraestructura misma, sino que también hay niveles de productividad que son relevantes. Asimismo, se entregarán viviendas transitorias con instalación eléctrica y conexión a servicios básicos, las que serán construidas en terrenos limpios y regularizados. Además, dada la ruralidad de algunas zonas, se financiará la conexión alcantarillado a través de recursos de la Subdere.
Estas viviendas no son las definitivas, pues la idea del Ejecutivo es que a través del MIMBU se pueda reconstruir en las zonas afectadas. Por ahora estamos concentrados en poder desarrollar este diagnóstico de daños y con esa información esperamos las primeras semanas de marzo tener nuestro plan de reconstrucción para poder socializarlo con las familias, con los alcaldes, con los distintos actores que se van a ver también vinculados con nosotros en el proceso. Ya vendrá el momento para la reconstrucción, estamos disponibles con la Seremi de trabajar juntos en la mesa público-privada para las viviendas de emergencia, pero también para las que puedan ser industrializadas. Los sectores productivos también están contemplados en este paquete a través de ayudas a las micro y pequeñas empresas y a los agricultores. En el caso de las primeras se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para darle continuidad salarial a los trabajadores de esas empresas. Durante los primeros 3 meses será el equivalente al 80% del ingreso mínimo mensual, con posibilidad de prorrogarlo por otros 3 meses, pero con el 60%. Es un beneficio al que se postula y al que las MIPES podrán acceder de acuerdo a ciertas condiciones de tributación. Y creemos que si bien la iniciativa es valorable, es insuficiente. Y también es importante visualizar que también hay un tema de mucho informal. Cuando hablamos del informal no estamos hablando del informal que vende en la calle, vemos el informal de la gente que está, los pequeños agricultores o la gente que hace temas de algas. Para los agricultores, en tanto, habrá un plan especial que considera el financiamiento de forraje y agua para animales, así como insumos y equipamientos veterinarios. Serán cerca de 3.000 pequeños campesinos beneficiados, quienes recibirán entre 100.000 y 400.000 pesos entregados en productos. Medidas destacadas, pero a juicio de los agricultores locales, insuficientes. En realidad, 100.000 pesos, 300.000 pesos, la verdad es que es prácticamente muy poca la ayuda. Aquí hay familias que lo han perdido todo, agricultores, pequeños agricultores que han perdido todo, sus casas, sus animales, sus galpones, todo. Finalmente se extenderán los centros de cuidados para niños cuyas madres trabajen por temporada, se repondrán los ajuares y los kits de juego y, según lo dicho por el gobierno, se garantizará la continuidad educativa. Los operativos veterinarios también forman parte del plan y tanto para personas naturales como jurídicas habrá alivios y exenciones tributarias. 8:13, les contábamos en nuestros titulares que el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, presentó una demanda colectiva en contra de Banco Estado por casos de fraude que se han registrado al interior de esta entidad financiera y que han afectado, por cierto, a algunos de sus clientes. Esto surge después de que la Comisión para el Mercado Financiero, que es la entidad que regula a los bancos, multara a la entidad estatal con 4.000 UF, precisamente por vulnerar la ley de fraudes, la ley 20.009, y por incumplimiento, dice, de las instrucciones impartidas por la CMF en esta materia. A partir de lo que resuelve la CMF, entonces, el Servicio Nacional del Consumidor informaba ayer que comenzó un procedimiento voluntario colectivo con Banco Estado para buscar una solución a los consumidores afectados por estos casos de fraude. Fundamentalmente porque se deben cancelar los cargos mal cobrados o bien restituir el dinero a aquellos consumidores que hayan sido afectados. ¿Y qué tipo de fraudes estamos hablando? Por ejemplo, clonaciones, suplantación de identidad, entre otros temas que son lamentablemente habituales también dentro del sistema financiero. Pues bien, ante el fallido proceso de acuerdo voluntario colectivo que impulsó el CERNAC, es que entonces surge la opción de una demanda colectiva. El director del CERNAC, Andrés Herrera, explicaba que aquí hay 2 objetivos. Por una parte, que se compense a los consumidores que se vieron afectados por esto, para asegurar el cumplimiento irrestricto también por parte de las empresas de los derechos que establece la ley antifraudes. Y en el CERNAC dicen que la normativa en ese sentido es bien clara respecto a cómo proceder en este tipo de casos. Se establecen 5 días hábiles contados desde la fecha en que el usuario haya realizado el reclamo a la institución financiera para que se puedan entonces cancelar los cargos que hayan ocurrido o bien restituir los fondos de operaciones en que el usuario desconozca haber entregado su consentimiento. Eso es lo que establece la ley. Veremos cómo responde Banco Estado, que hasta ahora no se ha pronunciado respecto a esta demanda colectiva que presentó el sector.
Y les contábamos también de las proyecciones que hay en relación al mercado del cobre a nivel mundial y que son muy importantes para Chile, entendiendo que este es nuestro principal producto de exportación. Goldman Sachs publicó un reporte que proyecta un déficit en la producción de cobre para el año 2023, que será bien importante porque va a superar los 287.000 toneladas este año. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la recuperación de China y la reactivación de ciertas actividades que implican precisamente o son intensivas en el consumo de cobre, y por otro lado también problemas desde el punto de vista de la oferta. El Banco de Inversión estadounidense entonces revisaba al alza su proyección para este año porque ya había estimado un déficit en el informe previo cercano a las 178.000 toneladas, pero ahora lo sube a 287.000. De ahí entonces que esperan este déficit gracias a este crecimiento del consumo mundial de cobre, que sería de 3,2% durante este año. Y el principal factor, como les decíamos, sigue siendo la demanda china, que representa el 90% del crecimiento de la demanda mundial en 2023, de acuerdo a los datos que publica también hoy día el diario El Mercurio en relación a este informe. De ahí entonces que venga más presión sobre el precio del cobre, y por ahí es donde viene la noticia positiva para Chile, porque hay proyecciones de otros bancos como Bank of America, por ejemplo, que plantea que el precio podría superar incluso los $5 con 4 centavos por libra de cobre. Hoy día, para tener una referencia, estamos cercanos a los $4 en el mercado a nivel internacional. A esta hora se cotiza en $4 con 0,5 centavos. De ahí entonces que esta proyección de precios sea bien relevante. Y hay otros factores que tienen que ver con la producción. Hablábamos de la demanda china, pero la oferta también se podría ver amenazada por el lado de los disturbios que han ocurrido en Perú. Hay varios reportes de mineras que están operando ahí, como Freeport-McMoRan, que opera Cerro Verde, una mina de cobre en Perú, que es la más grande en el país del norte y que ya ha proyectado algunas reducciones de extracción de mineral cercanas a 10 a 15%. De ahí entonces que por el lado de la oferta también hay algunos problemas y genera este ajuste en el precio que podría ser eventualmente beneficioso, sobre todo para las arcas fiscales en nuestro país. 8:18, momento de una pausa. Volvemos de inmediato y seguimos con Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, 8:21. Hace 5 años se formó el G100, que es una corporación que reúne a empresarios, emprendedores, ejecutivos y que busca empujar el emprendimiento en nuestro país. Pues bien, en esta corporación hubo ciertos cambios en el liderazgo de quienes llevan adelante la organización. Ha asumido una nueva directora ejecutiva y vamos a conversar con ella. Josefa Villarroel nos acompaña a esta hora en la conversación aquí en Agenda Económica. ¿Cómo estás, Josefa? Hola, muy bien, gracias. Gracias por el contacto. Bueno, Josefa, tú asumes la dirección ejecutiva de esta organización que ha ido creciendo. Son más de 100 los integrantes ya de esta corporación que lo que busca es fomentar el emprendimiento acá en Chile. ¿Cuál crees tú que es el principal desafío que tiene hoy día esta corporación en esa misión que se han fijado? Bueno, el principal desafío tiene que ver justamente con el crecimiento, y a eso se debe que G100 ha decidido fortalecer su área de campeonatos que realiza a nivel nacional como una unidad específica, que está liderado también por un director ejecutivo, y luego lo que es la corporación, donde estamos buscando sumar a más socios empresarios para poder apoyar a muchos más emprendimientos a lo largo de todo el país. Cuéntanos un poco sobre estos campeonatos. Nada se detiene es el nombre de estos campeonatos, ¿no? Nada nos detiene. Nada nos detiene, eso. Bueno, y estos campeonatos son el brazo articulador y detector de talento que tiene el G100 y que realmente ha crecido muchísimo desde que partió esta corporación. Y lo que hacen es buscar en distintos territorios, o sea, se han realizado campeonatos tanto en Santiago, por decirlo de alguna manera, en Puerto Vara, se han realizado también en comunas tan lejanas, por ejemplo, como Huara. Y lo que hacemos es generar un espacio donde las personas que tienen este espíritu emprendedor y tienen un emprendimiento que además busca impactar en sus comunidades pueden recibir tanto mentorías
acompañamiento, conocimiento y también un premio en dinero para poder avanzar con sus negocios. Ajá. Y el año pasado se realizaron cerca de 30 campeonatos y este año, o sea, hay una meta muy ambiciosa que es de 120 campeonatos. Y bueno, contarte, Sebastián, que todos estos emprendedores que ganan este campeonato forman a ser parte de la comunidad de los emprendedores GESIEN, y ahí después seguimos trabajando con ellos, brindando más oportunidades para que puedan crecer. Sí. Uno de los objetivos, decía, es crecer con esta comunidad, ¿no? Ir sumando más personas también. Y esto se da en un contexto bien interesante, porque el ecosistema de emprendimiento que tenemos hoy día acá en Chile es distinto al que había al momento de la fundación del GESIEN. ¿Cómo ves entonces el rol de esta corporación en un contexto como el que estamos hoy día, cuando pareciera estar todo mucho más bullante también para el ecosistema de emprendimiento? Claro, es que el ecosistema de emprendimiento nacional, desde ya como los casi 7 años que lleva así como formándose, y como bien dices tú, en los últimos 5 años ya es un tema así como bullante, que todos hablamos de emprendimiento, está en todos lugares, está en los medios, igual sigue manteniendo una característica, que es un emprendimiento altamente concentrado en las primeras etapas de desarrollo de los emprendimientos, pues en las etapas semilla. Pero cuando uno va avanzando en el crecimiento de esos emprendimientos, sobre todo emprendimientos de corte más tradicional, no hay tanto apoyo para este tipo de emprendimientos que están en una etapa un poquitito más avanzada, que necesitan otro tipo de herramientas. Y ahí el rol empresarial es demasiado importante. Y esa es un poco la característica que tiene GESIEN, que es una institución muy diferente a otro tipo de instituciones en el ecosistema emprendedor, primero por su origen, porque está conformada por empresarios que tienen conciencia de lo difícil que no solamente es tener una idea. Aquí estamos de hacer crecer un negocio para que se transforme en una empresa. Puede ser una empresa, una microempresa, una pequeña empresa, una mediana o una gran empresa. Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros venimos a complementar al ecosistema de emprendimiento, dando un poco esta mirada empresarial y acompañando también a nuestros emprendedores GESIEN a que se transformen un poco más en empresas. Josefa, y eso puede ser más... a poder enfrentar. Josefa, y eso puede ser más relevante todavía en un año como este, ¿no? Un año 2023 que está como un poco marcado por la incertidumbre, donde se ven algunos aspectos, digamos, vinculados al emprendimiento más difíciles, como el tema de la búsqueda de capital o de la inversión, por ejemplo. Sí, efectivamente, de hecho, en años como este, y bueno, yo creo que en los últimos años se ha hecho un poco más, ha emergido un poco más y se ha hecho más visible todas las necesidades que tienen las micro y las pequeñas empresas, principalmente en nuestro país. Y claro, porque la toma de decisiones en un momento de incertidumbre son otras. Que, como te decía, ellos van más allá de simplemente decidir si mi idea es buena o mala. O sea, estoy tomando decisiones de invierto o no invierto, contrato o no contrato personal, en qué condiciones lo contrato. Imagina todo lo que pasó hace poco con el tema del IVA en los servicios. O sea, son decisiones empresariales que los pequeños empresarios tienen que enfrentar. O sea, ¿cambio la estructura de mi sociedad para quedar exento de IVA o no? Esos son el tipo de dudas donde además los emprendedores en esta etapa no encuentran tanto apoyo. Claro. Josefa, ¿cuál te gustaría que fuera el sello de tu gestión en el GESIEN? No, yo estoy así trabajando con todo el equipo, que es un equipo maravilloso del GESIEN, y aprovechando un poco no un poco, sino que aprovechando mucho toda la disposición que hay en los socios. Me gustaría que el sello fuera justamente poder acompañar a nuestros emprendedores GESIEN en poder transitar y hacer crecer sus negocios. O sea, si nosotros realmente pudiéramos movilizar a los microempresas que tenemos, a las pequeñas empresas, que avanzar a la micro, se transformar en pequeña, la pequeña en mediana, desde poder ir adquiriendo esta mentalidad de desarrollo de negocios, cómo enfrentar la toma de decisiones y acompañar a estos emprendedores, empresarios en el proceso, yo creo que realmente sería algo muy significativo y
y también diferenciador dentro de lo que actualmente hay como apoyo al emprendimiento en Chile. Cierto. En un año difícil todavía eso se valora mucho más. Josefa, gracias por conversar con nosotros hoy día. No, a ustedes. Buena mañana. Gracias. Buen día. Chao. 8:28. Ya cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto estamos en Noticias Express aquí en CNN Chile.